Radio Matutina. Mercándole. El Mañanero. Estamos de regreso en El Mañanero por la Bacana 105.7 y vamos a recibir a nuestra amiga Esperanza Benítez, madre activista que tiene que ver con todo lo referente al espectro autista. Buenos días, Esperanza. Buen día, días. Esperanza. Hola, buenos días, ¿cómo están? Excelente, muy bien. Qué bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, Esperanza? Antes de entrar en tema, quiero presentar este libro. Cuéntanos. Hey. Chulo. Es una donación de 4 ejemplares que recibimos de un oyente. Eso, un oyente del Mañanero, qué bello. Este libro es Respondiendo al Autismo, de Douglas Doman y Spencer Doman. Lo vamos a estar obsequiando a las primeras 4 personas que llamen al Mañanero. Van a estar recibiendo Exactamente. un ejemplar de cada libro. ¿De qué trata el libro? El libro trata sobre qué es el autismo, cómo pueden los padres ir trabajando con sus hijos en casas, estimulando ciertas habilidades para ir, digamos, sentando las bases de su desarrollo. Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mira, Esperanza? hoy vamos a hablar de educar en casa, homeschool. ¿Qué es el homeschool? Pero ¿por qué? Mira, a raíz de la semana pasada, de la participación de la semana pasada, yo recibí muchos mensajes internos, tanto de personas de República Dominicana como de Honduras, Guatemala, diferentes países. Señores, la situación de escolaridad de nuestros hijos es crítica. Muchos niños de 11, 10, 9 años nunca han ido a una escuela o sencillamente lo sacaron por cualquier cantidad de razones. Entonces, lo que procuramos aquí hoy es darle alternativas a los papás de cómo pueden ellos ir trabajando con sus hijos, aprovechando el tiempo mientras aparece algún centro educativo que los pueda acoger. ¿A ti qué te motivó a optar por el homeschool? Mira, nosotros teníamos una situación en casa y era que notábamos que de los 5 días de la semana, mientras Luis estuvo escolarizado, pasaba 3 con crisis y 2 más o menos ahí. Entonces, siempre he sido una gente, y mi mamá, como fue educadora, nos involucramos en todos sus procesos y veíamos también mucha carga académica. Y a pesar de que se pagaban, por ejemplo, adaptaciones curriculares, como que notábamos que no se hacían conforme a las necesidades de Luis. Entonces eso provocaba mucha carga en él. Aparte del mismo plantel, yo decía, mira, yo me voy a morir como la guinea. ¿Cómo se muere la guinea? De un pique. O de una impresión. Sí. Entonces yo no puedo seguir en esto. Entonces yo que dije, bueno, ¿qué yo quiero? Un ser humano que sepa leer, sumar, restar y multiplicar, o un ser humano que esté emocionalmente estable y que eso me permita a mí desarrollar sus conocimientos académicos y otras funciones de desarrollo. Entonces yo opté por lo último. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentaste tú? Vamos a hablar mucho de tu experiencia. ¿Y cuáles podrían ser los desafíos que enfrentan los padres y cómo se superan cuando deciden optar por el homeschool? Mira, primero entender que homeschool no es llevar la escuela a la casa, no es tener a un muchacho sentado 4 horas en un... No. Desafíos, bueno, en términos de tiempo es demandante porque tú tienes que planificarte, tienes que organizar contenidos y si se opta por un currículum, que fue mi caso, yo opté por un currículum que es de educación cristocéntrica. Yo tenía que cumplir con unos objetivos, claro está. La plataforma que yo utilizo es flexible en el sentido de que si Luis no logra un aprendizaje, yo pido prórroga, porque no se trata tampoco de sancochar los contenidos, porque estaría engañándome a mí misma y a Luis también. Entiendo, sí. Esperanza, ¿cómo se Pero logra? ¿cómo se superan ¿Cómo se supera? Mira, los desafíos? tú tienes que primero enfocarte en qué necesita tu hijo, más que en nuestras propias expectativas, porque muchas veces los desafíos vienen porque queremos, yo quiero que mi hijo aprenda tal cosa, pero tu hijo multiplicar, está todo. preparado para eso. Entonces, ¿cómo tú ir? Y por eso es la importancia del homeschool. Tú tienes que identificar cuál es, digamos, el momento de tu hijo, cuáles son sus estilos de aprendizaje. Y el fuerte donde él más se aboca a que a su Por ejemplo, crecimiento. en el caso de Luis, él tiene su aprendizaje es visual y es kinestésico. ¿Qué significa kinestésico? Él aprende mucho haciendo, moviéndose. Entonces yo combiné, y eso me permite, porque eso hacemos los padres cuando hacemos homeschool. No somos maestros, somos facilitadores de recursos. Entonces yo, identificando eso, pues
incorporo recursos, aunque la plataforma me da todo el contenido, el material didáctico, los libros, todo, pues yo también utilizo otros Cuéntanos, recursos. cuéntanos ahí de esa estrategia que tú como madre utilizaste para entender mejor el modo de aprendizaje de tu hijo. Es básicamente observación. Quedarte viendo, ver. Es observación. Ok. Y creo que todas las madres, todas las familias que tenemos un hijo con o sin discapacidad, si conocemos a nuestros hijos, sabemos cuál es su fortaleza, cómo podemos, y sobre todo, entender que hay un tiempo, cada niño aprende a su ritmo. Y ese proceso hay que respetarlo. Esperanza, ¿cómo se adecúan ya después que un padre, que un tutor se decide a enseñar? ¿Cómo se adecúan los espacios en la casa en cuanto a espacio y tiempo? Porque a veces hay una familia que puede tener más facilidades que otra, pero hay familias que sabemos que a veces la precariedad y la estrechez... El espacio. El espacio. ¿Cómo se adecúa eso? Mira, lo ideal es tener un espacio. Si tú no tienes, digamos, una habitación que puedas destinar exclusivamente para eso, tú puedes tener hasta una esquina en tu sala, una esquina en el comedor. Yo hice homeschool hasta en el balcón. Aparte de que homeschool también te permite a ti hacer el proceso en diferentes ambientes. Yo a veces me voy al mirador a hacer lectura comprensiva, a practicar matemática, a un parque que me queda cerca, porque también te permite esa flexibilidad de aprendizajes en ambiente real. Obviamente, y quiero aquí hacer un paréntesis, como hay tantos oyentes de otros países, antes de lanzarse a hacer homeschool, deben verificar en sus países si está o no legalmente permitido. A eso voy. Esperanza, ¿toda madre, padre o tutor puede hacer homeschool? ¿Y cómo va de la mano con el Ministerio de Educación? En la práctica, te diría que sí, bajo cierta, digamos... Paciencia, diría yo. Y excepciones, porque, por ejemplo, si yo tengo un grado, si yo llegué hasta un 6º grado, pues yo probablemente no puedo enseñar a mi hijo cosas superiores al nivel que yo llegué. Pero en la práctica sí siempre los padres podemos aprender y ser capaces de enseñar a nuestros hijos. En el caso de la República Dominicana, el homeschool no está ni prohibido ni permitido. En nuestra legislación, lo que no está taxativamente prohibido está permitido. Lo que la ley no te prohíbe, te lo permite. Efectivamente. Esperanza, yo tengo la duda monetariamente hablando. ¿Cuál sería la diferencia de un chico que va a una escuela normal a un chico que hace homeschooling? Por mucho más económico. ¿El homeschooling? El homeschool. Mira, en mi caso, bueno, depende de los grados de los chicos, pero yo cuando Luis estaba en niveles más bajos, pagaba, creo que eran $46 mensuales. Hoy día estamos en $54 mensuales. A mí el año completo me sale casi en $900, el año completo. Wow. Y me sale en eso porque yo pido cada año certificaciones de grado, récord de notas, que eso no hay que pedirlo cada año. Eso se pide normalmente cuando termina un ciclo. Termino la primaria, lo pido. ¿Pero por qué yo lo hago así? Porque yo digo... Una constancia yo de no cómo sé si va. soy previsión o pesimista. Yo no sé lo que puede pasar mañana. Y tú quieres que te y cualquier cosa, el que siga, ahí están todos los papeles. ¿Entiendes? Entonces, pero es muchísimo más económico. Cuando Luis estaba escolarizado, te estoy hablando de por allá de 2014, que fue que yo creo que, si mal no recuerdo, que lo retiré, yo pagaba solamente de mensualidad. Eran 30,000 pesos. Wow. En aquella época. En aquella época. Mira, las estrategias de socialización, porque el colegio, aparte de las clases, es el espacio para tu hijo socializar. ¿Cómo tú manejas esa parte de socialización, interacción de Luis? Esa parte, ¿cómo la manejamos? Con actividades extracurriculares, que es uno también de los desafíos que enfrentamos cuando hacemos homeschool, porque tú sí o sí tienes que buscar actividades donde ellos puedan interactuar con sus pares. Pero también... por ejemplo, él iba a actividades más pequeñas cuando en el botánico que hacían talleres de pintura con niños. O sea, es como siempre seguir buscando esos programas, exactamente, programas y también con mi mismo entorno. Por ejemplo, yo tengo mis amigos del colegio que nos alfabetizamos juntos. Nosotros nos juntamos, nuestros hijos se interactúan. Entonces, es ir creando esos ambientes, no solamente de estructura de algún aprendizaje, sino también propiamente social y de diversión. Y
entender que la socialización no es solamente saber interactuar con tus iguales, porque yo debo socializar con mayores, con menores y con iguales que yo. Entonces, Mira, finalmente, estamos en temporada de que muchos padres están considerando o cambiar a su hijo de colegio o, si tienen algún niño en el espectro autista, hacer homeschool. Ojo, Boli, apoyándote en esa parte, hay padres que independientemente teniendo el espectro autista o no, lo están haciendo también. Exacto. Ajá. Tengo un amigo Sí. cercano que tiene sus hijos homeschooling y él está feliz con ¿Qué eso. consejo tú le darías a los padres que están considerando ese paso en este momento? lo primero es no tomar una decisión apresurada. 1. Segundo, identificar si la dinámica familiar les va a permitir llevar ese estilo de vida, porque es un estilo de vida. Te demanda mucho tiempo, esfuerzo. Cuando hay crisis familiares, enfermedades y ese tipo de cosas, la dinámica de la educación se ve también alterada. Y lo digo por experiencia propia. Cuando mi madre enfermó y falleció a finales de 2021, yo me desplomé y por meses yo prácticamente abandoné todo. Entonces, que esas son cosas que hay que ponderar y ver si también necesitan un tutor, un acompañamiento, que es muy probable en el caso de chicos en el espectro o con cualquier otra condición que lo necesiten. En el caso del Ministerio de Educación, que Sandra preguntó, ¿cómo se hace? Nosotros somos signatarios del Acuerdo de La Haya. Entonces, es necesario tener certificaciones apostilladas que puedan convalidarse, se presentan al Ministerio de Educación para convalidación, como si fuera un estudiante extranjero que viene a estudiar al país. Lo único que se paga, que porque ya eso es un servicio privado, es la traducción del documento, pero el proceso en el Ministerio de Educación es totalmente gratuito. Esperanza, mira, muchas gracias. ¿Cómo la gente se comunica contigo? En mis redes sociales, EP Benítez R y Fundación UNE. Y en mis redes sociales personales hay un enlace en mi biografía donde hay información de homeschool, hay información de material didáctico, educativo, pictogramas, todo gratuito que la familia pueden descargar. A mí me gustaría que los libros los regalemos en tu Instagram también. Ah, de acuerdo. Porque ahí, aquí por llamada, muchas veces Sí. se nos quedan los premios aquí. Porque llama gente, después no Y no puede viene. venir. Ok. Sin embargo, yo sé que el que te va a escribir en el Instagram es alguien que lo necesita, Perfecto. entiende el valor del libro y lo va a usar. Perfecto. Entonces, si tú me permites la frecura, que te inscriban a tu Instagram Claro y tú que sí. compruebas con 2 o 3 preguntas, tú sabes si tienen un niño, ¿entiendes? Porque más nadie que tú Usted sabes. estudió eso. Así es, La así próxima es. semana, yo te voy a ir asignando temas. La próxima semana, actividades de verano para niños en el espectro Y autista. los juguetes. Y los juguetes que, bueno, ya tenemos. Sí, ya tenemos Y los que juguetes. distribuir, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? ¿Cuándo será eso? Voy a coordinar con la fundación para que convoquen a las familias. Genial. Actividades de verano en el espectro autista la semana que viene, así que preparen sus preguntas, envíenlas si quieren. Sí. Y si alguien tiene algún tipo de actividad, Exacto. que nos la diga, que nosotros se lo anunciamos gratis. Exactamente. Gracias, Esperanza, por venir. Dios A te bendiga ustedes, mucho. amén. Miren, en 4 minutos 15 segundos, 4 minutos 15 segundos, está con nosotros el influencer número 1. En cuanto a migración se refiere, toca modelar. Un buen mañanero te dura todo el día.